Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Seguimos aquí compartiendo la palabra del Señor en este espacio que tenemos enfocado para cumplir con esa encomienda suya. Y vamos a orar entonces para dar inicio a este acto de compartir esta palabra. Vamos a entrar en Proverbios y vamos a dar inicio con este nuevo ciclo por lo mismo. Oremos para solicitar el apoyo de Dios y el respaldo en esta prédica. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar frente a ti, nuevamente aquí en tu presencia, por permitirnos seguirte conociendo, por ayudarnos a estar bien contigo. Te damos muchas gracias hoy y siempre. Te pedimos que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que nos ayudes a saber por qué suceden las cosas y es tu voluntad, que nos ayudes a tener conocimiento de por qué suceden las situaciones y también a tener conocimiento de tu palabra, de lo que se va a compartir, que podamos llegar a esa comprensión de lo que necesitamos para seguirte sirviendo, para seguir encaminándonos de tu mano y por ese camino tuyo a la eternidad gloriosa, solo contigo. Permítenos solamente seguir ese camino tuyo y no seguir otros caminos que nos pueden llevar a lo malo y a hacer las cosas que nos alejen de ti. Ayúdanos a mantenernos en esos caminos, en ese camino tuyo, y a que me pueda expresar de la mejor manera, a expresar correctamente y a formar parte de los hijos tuyos. Ayúdanos. Te damos muchas gracias hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a iniciar con Proverbios y como lo habíamos mencionado anteriormente, es esta parte de la palabra de Dios que nos enseña el aprendizaje y la sabiduría que Dios le ha brindado a Salomón y que refleja todo lo que podemos comprender referente a la sabiduría que Dios le ha brindado. Junto con Eclesiastés podemos percatarnos y podemos darnos cuenta, al igual que con Cantares, de una relación que se tiene con Dios después de cualquier situación que pudo haber causado el apartarse. En este caso sabemos que Salomón se apartó por andar con parejas de diferentes creencias que no eran esta creencia de Dios. Y entonces nos damos cuenta aquí, en esta serie de libros, que Salomón después tiene un arrepentimiento y eso es lo que estamos buscando y lo que estamos orientando a creer. Salomón es joven, tiene la sabiduría de Dios y realiza cosas buenas conforme a lo que Dios le permite. Después se corrompe, empieza a dar malos pasos. Después tiene un arrepentimiento y sigue en el camino de Dios y escribe estos libros que reflejan ese conocimiento y ese aprendizaje y qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer conforme a esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y entonces vamos a dar inicio. Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia,
justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vamos a notar en estos libros de Salomón que se habla de personas que están buscando sabiduría y personas que están alejándose de la sabiduría, están buscando esos caminos torcidos y propios que no son del Señor. Son las personas insensatas, las personas necias, las personas que están rechazando todo lo bueno que Dios hace y puede hacer por todos. Lo rechazan de manera activa y es lo que están demostrando con sus acciones. Nosotros podemos considerar muchas veces que es demasiado difícil trabajar con personas necias. Tenemos puntos de vista diferentes, como todo ser humano. Pero si nosotros estamos convencidos de que algo es de una manera, puede haber gente que ni con todas las evidencias del mundo piense que es así. Y entonces ahí es donde empezamos a desgastarnos, empezamos a querer convencer a las personas de que las cosas son diferentes. Y empezamos a querer convencer a la pareja de que demuestre ese amor. Empezamos a querer convencer a los papás de que caminen con Dios. Empezamos a querer convencer a los compañeros del trabajo que tenemos una postura fija y que están hablando simplemente por motivos fuera de lo que es la verdad. Y entonces empezamos a tener desgaste en querer convencer a las personas. Pero el entendimiento mejor, el mayor entendimiento es tener en cuenta que hay gente que no podemos convencer y no tenemos que estar tampoco desgastándonos intentando convencer a esas personas. Y entonces aquí nos enseña todo el beneficio de la sabiduría. Y la sabiduría viene del temor de Dios y la sabiduría radica en la palabra de Dios. No podemos hablar de temor de Dios cuando estamos pensando en que va a haber un juicio divino, en que va a haber una cuestión definitiva de castigo, de que estamos pensando en el apocalipsis y lo malo que puede pasarnos y nos ponemos del lado de los que van a sufrir, sobre todo en el tormento eterno, y dejamos de lado la noción de lo que es caminar con Dios. Entonces nos empezamos a espantar de diferentes cosas, del final, y no nos ponemos a pensar que todo es un proceso, que todos vamos a tener en algún momento que ser enjuiciados por Dios, seamos sus hijos o no lo seamos, y que el temor verdadero de Dios no es estar pensando en las plagas, estar pensando en las trompetas del fin, estar pensando en que se van a pintar los cielos de tal color o la luna o no sé. El temor de Dios debe de ser trabajado de manera reverencial. Es decir, debemos primero de visualizar desde la parte humana todas nuestras formas de ver a Dios
desde la parte limitada que tenemos. No podemos comprender con nuestra humanidad quién es Dios, pero todo lo bíblico, todo lo que su palabra ha colocado, tenemos que visualizarlo. Tenemos que visualizar que Dios es nuestro creador, es el dueño de todo, no es Satanás el dueño. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios es todopoderoso. Pensamos luego que sí, el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Pensamos que el diablo se sale de lo que es eh, el diseño que Dios quiere, que el diablo desobedece a Dios y a Dios se le sale de las manos cuando no es así. Dios permite, eh, Dios busca que Satanás se mueva dentro de lo que él permite. Y entonces empezamos a pensar muchas cosas, entramos en pánico y no nos damos cuenta de la magnificencia de Dios, que Dios tiene todo bajo control y todo tiene un motivo bueno, aunque para nuestros ojos sea aparentemente malo. Las cuestiones de la pobreza, las cuestiones de salud, las cuestiones de conflictos incluso dentro de la familia. Todo lo que sucede en este lugar tiene algún motivo. Y entonces el temor reverencial, que es el principio de la sabiduría, es estar sujetos a Dios, visualizar dentro de nuestra humanidad todo lo que Dios, quién es, sus propiedades, sus características, sus cualidades, todo. Tenemos que visualizarlo y entonces de ahí vamos a continuar con la siguiente parte referente a la sabiduría. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hay gente que nos va a invitar a hacer el mal, que nos va a invitar a ser como ellos, a juntarnos con ellos, a participar haciendo lo que ellos hacen y a disfrutar como ellos disfrutan lo que es el mal. Reunirse para hacer daño a la gente, reunirse para dar paso a pasiones desenfrenadas, a adicciones, a cosas que harían perder al ser humano. Y precisamente este tipo de situaciones tenemos que evitarlas. He platicado con personas sobre esta cuestión, lo difícil que es poderse mantener en un camino donde no podamos corrompernos con estas personas. Es muy difícil, porque hay gente que visualiza inconscientemente que las personas malas son más fuertes o tienen el control de las cosas o el dominio, y entonces inconscientemente se juntan con esas personas. Esa es una parte. Pero también hay gente que por temor a las personas malas quiere agradarles, quiere quedar bien con ellas, les habla bonito, les da lo que quieren. Y entonces nos damos cuenta que a veces también tenemos que confrontar
a algunas personas y que si estamos y tenemos que manejarnos en lo correcto, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí, nos va a respaldar. Todas las personas tenemos gente que se nos enemista, como siempre lo hemos mencionado en este canal. No podemos tratar o definir como enemigas a las personas, pero las personas se colocan en esos puntos de enemigos queriendo luchar por eso. O sea, eh, se pelean las personas por que las consideremos nuestras enemigas, porque nos provoquen, porque queramos hacerles daño, pagarles con la misma moneda, porque saben que uno, como camina con Cristo, no puede responder de la misma manera en la que nos pueden estar atacando. Pero sí tenemos que confrontar. Una cosa es que el Hijo de Dios no tiene que buscar contienda, no tiene que buscar venganza y no tiene que pagar el mal que le hacen con más mal todavía. Pero sí, el Hijo de Dios tiene que buscar mantenerse en valentía y no en esa falsa valentía de retar a todos sin temor a las consecuencias, sino mantenerse de pie frente a la adversidad, seguir caminando, seguir avanzando, colocar en manos de Dios nuestros problemas y las personas problemáticas que buscan hacernos daño. Y sobre todo, mantenernos como Cristo, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Y no precisamente, como lo he mencionado en otras situaciones, es decirle las palabras bonitas, precisamente no se trata de eso. No se trata de que nos estén insultando y decir que Dios te bendiga. No necesariamente, porque las personas cuando se encuentran en una situación de descontrol sobre sus emociones, pueden tomarlo incluso como una provocación esto. Se trata de darnos la vuelta, de que las personas sigan diciendo esas palabras ofensivas y que nos mantengamos a distancia, pero evitemos hacer lo mismo, que evitemos un conflicto cruzado entre malas palabras o hacer lo que nos hicieron. No se trata de eso. Entonces, un hijo de Dios tiene que mantenerse siempre íntegro, porque peque contra quien peque es pecar contra Dios. Si yo peco contra las personas que me hacen daño, estoy pecando contra Dios. Y aparte estoy dejando de ser testimonio para las personas que están mirando cuál es mi fe o cómo me guío. Y entonces, pecar contra Dios es pecar contra el Eterno. Pecar contra el Eterno es un juicio de castigo eterno. Pero por eso, el sacrificio de Cristo, que es eterno, es Dios, nos justifica de ese juicio eterno y de ese castigo que implica el no estar caminando con Dios. Por eso debemos de tener cuidado, debemos de evitar juntarnos con esas personas. Si nos juntamos con esas personas, que sea de maneras prudentes y para predicar el Evangelio, y no para hacer lo mismo, para deleitarnos en sus maldades, o para quererles hacer ver que vamos a dejar pasar sus maldades o permitirlas y que las hagan frente a nuestros ojos. O sea, tampoco vamos a estar concediendo que hagan lo que les guste y nosotros vamos a estar permitiendo, porque un cristiano debe de aborrecer también el pecado. Vamos al versículo 20, dice: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlarse, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que me desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Reitero, Dios nos da oportunidad a todos, oportunidad para salvación. Dios quiere que caminemos con Él. Dios lo solicita. Y llegan las personas y predican el Evangelio. Una persona promedio que tiene una vida normal, normal en cuanto a lo impío me refiero, que es una persona impía, común y corriente. Tiene una niñez tal vez difícil, tal vez no con tantos retos. Tiene una adolescencia llena de placeres y pasiones desenfrenadas. Tiene una vida adulta llena de maldad y pudiendo repetir los patrones de conducta que vivió en su casa cuando era niño. Y entonces todo eso empieza a tener una vida fuera de Dios, o es evidencia de una vida que está lejos de Dios. Mientras las personas están en la flor del vigor y de la juventud, que es a los 34 años, en esa estimación que tenemos, si es una persona impía, va a estar alejada de Dios, pero va a estar con toda esa fuerza que tiene haciendo el mal. Y entonces, de esa manera, está en ese tipo de términos haciendo daño. A lo que voy es que, si alguien tiene una vida normal y le predicaron 1 o 2 veces y lo rechaza creyendo que la salvación o caminar con Dios es de personas mayores, de personas que están en la vejez, y como lo he comentado, empiezan a realizar una serie de malas acciones que en la vejez tienen consecuencias muy difíciles, como por ejemplo un mal cuidado de la salud toda la vida y en la vejez enfermedades muy graves. O tenemos que la persona gastó toda su vida, hizo malos gastos y en la vejez vive en pobreza, los años que quedan en miseria incluso. O los mismos hijos les abandonan por una vida anterior en la juventud de maltratos, de malas palabras, de personas que consumen alcohol. Y entonces, quien tiene esta vida y rechazó a Dios varias veces, cuando sea el final de esa vida, ¿cómo va a sentirse? Dice la palabra, donde el lugar del castigo eterno es donde está el lloro y el crujir de dientes, el lloro por la tristeza. ¿Por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué no estoy con Dios si yo pensé que sí estaba mi doctrina o mi secta siguiéndolo? O mi religión, porque no van a decir que es una secta. ¿Por qué no estoy con Dios si yo tal vez pensé que Cristo no era Dios, pero también lo veneraba como un buen ser humano que fue? Y entonces empieza a haber tristeza. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no le hice caso a Dios? Y el crujir de dientes es el coraje. Tanto que hice por Dios y no valió la pena. Yo no quise seguir a Dios y Dios es malo porque Dios castiga. Y sí existe, pero nos hace mucho daño. Y por qué si Dios es bueno permite que los bebés no sé qué y que los niños no sé cuál en no sé qué países sufran tal cosa. Y entonces puede ser una de esas dos reacciones.
enojo o tristeza de que no fuimos contemplados para esa eternidad gloriosa. Pero a lo que voy es que todos en algún momento tenemos la oportunidad y Dios ha mandado personas a predicarnos el Evangelio y lo rechazamos. Rechazamos a Dios, rechazamos a Cristo. Y no tiene que ser así. Dice 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es a lo que voy. Tenemos y tuvimos oportunidad de escuchar la palabra y la rechazamos en su momento, y cuando queremos, ya estamos en lo último de nuestra vida, ya no tenemos la instrucción, ya nos arrepentimos, o más bien sentimos remordimiento de no haber hecho lo correcto, de no habernos acercado a Dios, y sufrimos todo el tiempo y no nos dimos cuenta, pensamos que estábamos bien, pero hacemos retrospectiva de las cosas, pensamos toda nuestra vida y nos damos cuenta que nuestra vida fue como si fuéramos zombies, como si no tuviéramos vida y estuviéramos siendo esclavos de algo, esclavos del pecado, esclavos de lo malo. Y entonces, cuando pasa esto, elegimos burlarnos del Evangelio, aborrecemos la palabra, aborrecemos la sabiduría y aborrecemos a Dios y a la salvación. Cuando pasa esto, de desechar o desestimar a quienes nos predican la palabra. 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por todo eso, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin temor del mal no quiere decir que no habrá mal. Lo que quiere decir es que no estaremos pensando de dónde nos va a caer. El que nada debe, nada teme. Pero si nos empezamos a preocupar y pensar que por todos lados nos van a hacer daño, quiere decir que no estamos por buenos pasos o que no confiamos en nuestro Dios plenamente y solo es superficialmente, que es como no confiar en nadie, o como no confiar en Dios con esta superficialidad. Entonces tenemos que oír la palabra, tenemos que arrepentirnos el día de hoy, no mañana, ni en 10, ni 20, ni 30 años, porque si seguimos nuestra vida, si hacemos lo que queremos, seguimos nuestros caminos, vamos a seguir teniendo consecuencias, y mientras más dejemos pasar el tiempo, más difícil será tomar el camino de Dios por todo lo que hemos cosechado malo, por todo lo que hemos sembrado malo, que lo cosecharemos más bien. Debemos de arrepentirnos hoy, no mañana, no pasado. Tenemos que arrepentirnos. Vamos a orar para concluir. Dios bendito, gracias por este tiempo, por esta prédica, por este momento de tu palabra. Te pido que nos ayudes y que tengan arrepentimiento las personas que no han tenido arrepentimiento de sus pecados, porque piden cosas, pero tú solo escuchas la oración de arrepentimiento en alguien que no se ha convertido. Que se arrepientan, que te conozcan, que te sigan, permite que te busquen y deja que te encuentren y quédate con ellos, desde nuestros seres cercanos hasta los que nos hacen daño y los que nos buscan hacer mal. Que nos alejemos de toda maldad, de todas personas que quieran enseñarnos a hacer las cosas malas, y que si nos acercamos sea para predicar con toda la prudencia de vida. Ayúdanos a no estar buscando problemas, sino ser prudentes y alejarnos del mal y de las personas malas, y arrepentirnos el día de hoy, no mañana, ni pasado, ni en años, que sea hoy, para que caminemos contigo y nuestros pasos sean profundos y tengan un alcance cerca de ti. Ayúdanos en todos los aspectos, en la vida, en la salud, en la economía y el trabajo, en el hogar, que haya paz en todo aspecto,
con nosotros, con nuestra mente, con nuestros amigos, tranquilidad con las personas que se enemistan con nosotros, en el trabajo, en el taller, en la calle, en la casa, en todos lados. Que haya paz. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Gracias por estar aquí, conectados, y nos vemos, si Él quiere, como dije, en la próxima sesión. Hasta luego.